Joan Camprubí Montal lidera un colectivo con mayoría de jóvenes y figuras del barcelonismo y consideran que hay que salvar al club cuanto antes dada la situación de emergencia actual. Y llevan meses trabajando con estas reuniones y relacionándose con muchos sectores del barcelonismo, inclusive con gente que trabaja en la directiva actual. Han intentado captar a gente que está en la directiva actual. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. La oposición a Joan Laporta ha comenzado a mover ficha. Mientras, en las últimas horas, se ha comentado, se rumorea que el propio Laporta ya ha decidido volver a presentarse a las elecciones presidenciales del Barça para 2026. Yo sé que a ustedes les gusta que hable de fichajes, que hable de los infiltrados, que hable de jugadores, de Flick, pero sí he dejado en claro en muchos de mis videos que el bartorroselismo destruyó al Barça. Sí he dejado en claro que el principal responsable de que le vaya bien o mal a este club somos nosotros. Pues obviamente por coherencia toca este tipo de videos, y a partir de hoy creo yo va a venir una serie de videos con respecto a este tema, el tema presidencial. Porque si algo quiero lograr o en algo quiero influir con este canal es que nunca más un bartorroselista vuelva a poner un pie dentro del Barça. Me niego a permitir que vuelvan a destruirlo como lo hicieron. Así que este es el primero de los muchos videos que vamos a hacer sobre este tema, a los cuales quiero que les presten especial atención, porque vamos a hablar con nombres y apellidos en cuanto a estos personajes que quieren llegar al poder en el Barça, y no solo en cuanto a lo que dicen, sino sobre todo en cuanto a lo que hacen. Porque para mí es irrelevante que digan, por ejemplo, Rosell, que dijo que quería unir al barcelonismo y lo primero que hizo al llegar al poder en el Barça fue desunir, literalmente, al poner en cuestionamiento la presidencia de honor de Johan Cruyff. No me interesa lo que digan, más me interesa lo que hagan. Así que vamos a hablar hoy, con nombres y apellidos, de estos primeros avistamientos de oposición para el mandato de Joan Laporta. Primero, estos rumores que dicen que Laporta ya ha decidido presentarse a la candidatura del 2026, para mí es una información totalmente irrelevante. ¿Qué quieren que les diga? ¿Saben por qué es irrelevante? Primero, lo da el Sport y lo da Adrián Sánchez de Más que Pelotas, ¿no? Para mí es irrelevante esta información. Primero, a saber si es creíble, porque dicen que el entorno de Laporta filtró. Para mí es sumo. ¿Saben por qué? Porque Laporta decidió, así como supuestamente hoy ha decidido presentarse en 2026, pues decidió ratificar a Xavi 3 semanas después, decidió sacarlo. Si nos ha quedado claro que una decisión de Laporta puede cambiar en 3 semanas, ¿cuánto más puede cambiar de 2024 a 2026? Así que esto es totalmente irrelevante. ¿Pero por qué lo traigo acaso? Porque con la excusa de esta supuesta información, salió en Sport hoy un artículo de opinión de Joan Begil, si no me equivoco. De hecho, un artículo muy comentando ahora mismo en YouTube Barça y en Twitter Barça también bastante, por la vergüenza que ha sido leer, ¿no? Estas palabras de, creo que es el director de Sport, no me queda claro, donde literalmente ataca, prácticamente insulta a Laporta, ¿no? Tratando de ridiculizar su imagen, hablando de que está con un puro y tal. Bueno, en fin, ya seguramente iré poniendo por ahí las capturas de pantalla, en fin. Pero ¿por qué lo menciono? Porque en este artículo comienza a mencionar nombres propios con respecto a la oposición. Una oposición que ya tiene varias cabezas, que hay varios personajes. Y que antes de hablar de cada uno de ellos, de los que hasta ahora más fuertes, de los que se está escuchando, quiero dejar en claro algo. Quiero dejar en claro algo muy... creo que para mí es más claro que el agua. Y es esto. El candidato que tenga el respaldo de Sport y de Mundo Deportivo es el nuevo Rosell. Es el nuevo Bartomeu. Creo que más claro el agua. ¿Por qué? Bueno, creo que está de más decirlo, está de más si es que uno le ha prestado atención a cómo se han movido las cosas en el Barça y a cómo ha influido la prensa y a la manera en que ha tratado la prensa a Bartomeu en comparación a Laporta, por ejemplo, pues se entiende por qué. Así que vamos a ir al primer nombre propio, el que más me alarma, el cual, más allá de que no sabemos mucho de él todavía, me huele a roselismo, pero me apesta a roselismo. Y voy a decir los porqués. Joan Camprubí Montal. Al parecer,
nieto y bisnieto de un expresidente del Barça. Se habla, ¿no? Al menos lo que he leído de él desde hace un buen tiempo es que está formando una candidatura conjunta en conjunción con otros exdirectivos, socios importantes, socias también. Ok, todo lo que quieras. Muy bonito eso de cómo lo presenta, ¿no? Joan Begils, ¿no? Una candidatura transversal y unitaria. Muy bonito suena. Pero vayamos a ver qué es lo que hacen. No me importa qué es lo que dicen, qué es lo que hacen. Bueno, según La Vanguardia, quien es que sacó la información de esta candidatura de oposición a Joan Laporta, pues su lema, más que su lema, digamos, su principal intención es, y cito, salvar al club cuanto antes dada la situación de emergencia actual. Esta candidatura de Camprubí Montal ya se está presentando como los salvadores del Barça. Al parecer, no sé cuánta experiencia, no sé cuánta capacidad tenga esta candidatura, pero humildad muy poquita. Si es que esa es su manera de presentarse ante el barcelonismo, humildad muy poquita. ¿Por qué? Porque cuando había que salvarlo, y ya lo han dicho muchos, porque es obvio, era en 2020. Era luego de la pandemia, luego de la dimisión de Bartomeu, luego de que se sacó a Bartomeu de esa manera. Ahí era cuando había que salvarlo. Y los que se presentaron fueron los que se presentaron: Laporta, Font y Freixa. Bueno, que Freixa se había presentado para destruir totalmente al Barça de una vez. Pero bueno. Claro. Yo he sido muy crítico con Laporta. Ustedes lo saben. Con respecto al tema Xavi, he sido muy crítico por las formas, por el no valorar el trabajo de Xavi, por el dar la sensación de que se está dejando llevar por las influencias de un Deco que para mí no tiene nada que hacer ahí, pero bueno. Claro, en ese sentido yo he sido crítico, pero tampoco en ningún momento he ninguneado el trabajo de Laporta y de su directiva con respecto al tema económico, con respecto al tema del saneamiento financiero del club. Ahí está, ya no solo él que lo dice, sino está el propio Tebas que lo dice. El hecho también de que hayan salido jugadores importantes con salarios grandes, quizás los dos lastres más grandes en ese sentido actualmente son los contratos de De Jong y de Lenglet, herencia del bartorroselismo para variar. Pero bueno, o sea que cuando había que salvar al Barça era en ese momento, cuando Laporta cogió al Barça. Ahora estamos camino a mejorar en ese sentido. Así que para mí ya es una bandera roja que una candidatura de oposición se presente de esta manera. De que quieren salvar al club cuanto antes. Un poco tarde, vienen 4 años tarde. Pero bueno. Una de las cosas también que más me llamó la atención y me asustó de la información que da La Vanguardia con respecto a esta candidatura es que dicen que su objetivo máximo, su objetivo prioritario es poner fin al mandato actual lo antes posible. Y para eso hace falta activar al máximo número de barcelonistas y fiscalizar la acción de gobierno. Su objetivo es poner fin al mandato actual lo antes posible. Esto, ¿saben a qué me huele? Me huele a ansia de poder. Me huele a que no interesa cómo vaya el Barça, sino que conviene de que fracase el proyecto Flick para sacar lo más rápido posible a Laporta de ahí. Porque quiere entrar este señor Camprubí Montal o su gente, no sé quién, porque al final muchas veces el que ponen ahí de candidato no necesariamente es el que tiene el poder, ¿no? Pero bueno, esta candidatura de oposición, este grupo de socios y de ex directivos, para mí este es un mensaje de total egoísmo con respecto al bienestar del Barça. El objetivo prioritario es poner fin al mandato actual. Al mandato al que podemos decir el objetivo prioritario de todo el barcelonismo debió haber sido sacar lo más rápido posible era el de Bartomeu. Y ahí nadie hacía nada. Nadie decía nada. Messi tuvo que mandar el burofax para que se lo saque, si no, no salía. Este no es un gobierno, el de Laporta, no es un gobierno el cual podamos decir que sea tan malo como para decir que es una urgencia sacarlo. Para nada. Para mí, se equivoca con Xavi, ok. Pero después hay muy poco que reprocharle. Las formas con Xavi, todo el tema Xavi es lo peor que ha hecho Laporta, sí. Pero después, para nada. Para nada. Que está hablando, esta candidatura prácticamente está refiriéndose a la actual junta, a la actual
a la actual Junta de Laporta como si fuera Bartomeu. Y lo que ya termina por alarmarme con respecto a esta candidatura es que, según Adrián Sánchez de Más que Pelotas, se han intentado acercar a personas de la directiva actual, han intentado contactar, han intentado jalar gente de la directiva actual. Para mí esto es gravísimo. Para mí, miren que todavía no han salido públicamente a hablar ni nada, pero para mí ya estas cosas los marcan con un sello muy fuerte de peligrosos para el Barça. ¿Saben por qué? Más allá de lo que hablé antes de salvar al club y de que el principal objetivo es sacar a la directiva actual. ¿Saben por qué? Para mí es lo más grave esto último. Porque el hecho de intentar sacar gente de la directiva que está con Laporta ahora mismo para jalarlos para su bando, no se trata para mí de debilitar al gobierno de Laporta. Se trata para mí de debilitar al Barça. Si estas personas en las cuales recae ahora mismo la responsabilidad de llevar al Barça por el buen camino, de salvaguardar por el bienestar del Barça, de que vaya a mejor tanto económica como deportiva como institucionalmente, si tú te atreves a acercarte, a intentar meterles la duda de dejar a Laporta y que vengan hacia ti porque quieres entrar al poder, para mí no estás pensando en el Barça, estás pensando en ti. Yo no sé si este señor, Joan Camprubí Montal, tiene relación o no con el bartorroselismo directamente. No lo puedo asegurar. Pero el hecho de que la prensa, Sport y Mundo Deportivo están hablando tan positivamente de él, me hace temblar. O más que me hace temblar, me hace que me huela muy mal. Y el hecho sobre todo también de que, según La Vanguardia, se den como los salvadores del Barça, cuyo principal objetivo es sacar a la directiva actual, y según Más que Pelotas ya se han intentado acercar, han intentado jalar personas de la directiva de Laporta para ellos, me dice que no les importa el Barça. No me interesa si tienen fotos ahí, porque Camprubí Montal tiene una foto, creo, en un partido del Barça celebrando un gol. ¿Qué me dice eso? A mí eso no me dice nada. Esto me dice mucho más. Atentos. Este es el primero de muchos videos con respecto a este tema. Y hay que estar muy atentos porque no me voy a tragar y no voy a permitir que nos traguemos nuevamente el cuento de que hay que votar por tal, hay que votar por Rosell por la sonrisa de Ronaldinho, hay que votar por Bartomeu por tridente triplete. No. No. La historia está para aprender de ella. Y la historia lo que nos dice es que los bartorroselistas son un cáncer. Y este actuar egoísta de tratar de sacar gente de la candidatura de Laporta, de la Junta de Laporta para tu candidatura de oposición, repito, según Más que Pelotas, pues me hace alarmarme. Este señor ya desde ahorita señaladito. Y antes de que me caliente más, vamos a ir a los otros dos. Víctor Font. Lo que me ha asustado de Víctor Font, más allá de que ustedes saben que yo le he criticado bastante con respecto a que en los últimos meses, desde que Laporta entró al poder, para mí ha tenido una estrategia muy mala, una estrategia muy torpe a la hora de criticar a Laporta, a la hora de señalarlo como que por su culpa se fue Messi, a la hora de despreciar su trabajo, el trabajo de Laporta. Para mí muy torpe, muy torpe, porque en gran parte la candidatura de Font, o los que hemos valorado, digamos, el hecho de que Font podría llegar a ser presidente, lo hemos hecho porque veíamos muchas similitudes con el Laporta de su primer mandato. Sobre todo en cuanto a que Font lo dijo desde un principio, que su proyecto era traer a Xavi de entrenador y a Jordi Cruyff de director deportivo. En ese sentido es alguien que a mí al menos me daba argumentos para confiar. Luego, como digo, muy torpe en cuanto a cómo se ha referido a Laporta, pero ok. Para mí es un candidato que todavía no hay manera en la cual yo pueda decir que es un peligro, que es lo que he dicho ya para Camprubí Montal. Para mí no hay argumentos. ¿Por qué? Porque también incluso lo tildan, ¿no? De que este es el bartorroselista. Para mí eso no tiene sentido. Primero porque justamente hablando del artículo de Sport, le meten la pullita, ¿no? De que es un sin carisma.
ya de por sí, si, como digo, si la prensa protege a un candidato, para mí es el Roselismo 2, el Bartomeu 2, el nuevo Bartomeu, el nuevo Rosell. A Font nunca me ha dado la sensación de que lo protejan. Más allá de eso, para mí el hecho de que separa totalmente a Víctor Font del roselismo es que, si no mal recuerdo, y seguramente muchos se acordarán cuando explotó el tema del Barçagate, que en realidad deberíamos llamarlo el Bartogate, en el cual se habló de que Bartomeu y sus secuaces habían contratado a una empresa, y 3 Ventures, si no me equivoco se llamaba, para desprestigiar a varias figuras relacionadas al Barça, entre ellas Messi, Piqué, Guardiola, Laporta y Víctor Font. Si Font fuera roselista, nunca hubieran pagado para desprestigiarlo. Esto, que obviamente es perjudicial para Font, el hecho que haya pasado esto, pero obviamente de cara al barcelonismo te limpia. Al menos hace que separemos su figura del roselismo, y eso me parece positivo. Ahora, lo que me da miedo de Font es que se está hablando de una candidatura conjunta con Camprubí Montal, al menos según el Sport, de que podrían juntarse con este candidato del cual ya les hablé hace un momento. Así que a Víctor Font lo voy a dejar ahí en un stand-by. Como digo, hasta ahora no voy a decir que me alarma, como lo que ya dije con respecto al otro candidato, pero tampoco es que me da la total confianza que me daba cuando lo escuchaba hablar de Xavi y Jordi Cruyff. Y finalmente otro que está sonando mucho es Marc Siria. Un Marc Siria que para mí, yo no sé si es muy listo en el sentido comunicativo con respecto a qué tiene que decir y qué no tiene que decir, si es que quiere tener una buena imagen de cara al barcelonismo pensando en presentarse en algún momento a unas elecciones presidenciales. No sé si es eso, no sé si es que es muy vivo en ese sentido o que de verdad es un gran candidato. Lo que me ha gustado de Marc Siria es que cada vez que ha hablado con respecto al Barça, con respecto a Laporta, a la actual directiva, tal, lo ha hecho con humildad. Lo ha hecho siempre valorando o diciendo cosas buenas en el sentido, porque ya no es que se diga cosas buenas por decirlas o halagos al aire, no, ha dicho cosas muy importantes con respecto a valorar el trabajo de Laporta. Y sobre todo que el hecho de que a Laporta le vaya bien significa que al Barça le va a ir bien. Y más de una vez, ya desde hace un buen tiempo, Siria está hablando, criticando con respecto a lo que pasa en el Barça. Fue muy crítico con la etapa Bartomeu, si no me equivoco. Bueno, ¿quién no puede ser crítico con respecto a esa etapa? Que era un incompetente el tipo. Pero bueno, también Siria, por ejemplo, ha hablado de la Superliga. Algo que yo sé que muchos están en contra, pero sinceramente para mí es... Yo no lo he tocado en ningún video, pero ya lo dejo caer acá. Yo quiero que el Barça salga de la Liga Española porque me estresa hablar más de las trampas que del fútbol. Y creo que a más de un barcelonista se sentirá así. Lo único que me da miedo con respecto a la Superliga es que está ahí Florentino involucrado. Eso es lo que más me da asco. Pero bueno, ya ese es otro tema. Eso sí, me parece muy correcto en cuanto a cuando Marc Siria ha hablado de la Superliga, ha dicho que es la principal vía para el Barça. Me parece algo muy realista. Me parece algo más allá de realista porque, como digo, ahora mismo hablar de eso está como un poco mal visto. Me parece el hecho de que lo diga, que no tiene miedo a no ser políticamente correcto o no ser bien queda si es que él considera que algo está bien. Se dice que en estos días va a dirigirse al barcelonismo, que va a ser, no sé, algo así. Al menos Adrián Sánchez nuevamente, además que pelotas, he dicho, ¿no? Que Marc Siria va a hablar en estos días, tal, para proponer ideas para disolver lo que podría ser el Barça, para que le vaya mejor, o sea, tal. Para mí, al menos hasta ahora, es un candidato muy interesante. No puedo decir que es más o menos interesante en cuanto a Laporta, porque eso lo determinará el propio Laporta en este nuevo año, en esta nueva temporada. En parte es triste de que vayamos a juzgar a Laporta en función a si le va bien o mal a Flick. Porque para mí, si Laporta mantenía a Xavi nomás y trataba de fichar lo que se necesitaba, o nos íbamos a mantener o íbamos a dar un salto de calidad. Y eso ya era muy positivo. Ahora con Flick es una moneda al aire. Ojalá que vaya bien. Ojalá que vaya bien. Pero esta es la primera toma de contacto con respecto a los nuevos candidatos o los candidatos que ya se habla, de los cuales ya se habla, pero sobre todo
a esta candidatura, que ya les mencioné al inicio, de la cual más me he explayado más, de Camprubí Montal, que al menos para mí la primera toma de contacto con el barcelonismo, a través de lo que dice La Vanguardia, a través de lo que dice Más que Pelotas, es totalmente negativa. No puedo decir otra cosa. Para mí es como que me dieron una probadita de la segunda avenida de Rosell, de la segunda avenida de Bartomeu. Mucho más cuando entro a los principales medios de comunicación, ¡bam!, de frente. Cuando entro al Mundo Deportivo y Sport, y las cosas que dicen de este señor son maravillas. Y claro, cuando los medios que tienen ahí adentro a Pedrerol, que tienen ahí adentro a Santinolla, a Marsal Llorente. Marsal Llorente está todavía en Mundo Deportivo, si no me equivoco. Claro, cuando esos medios te defienden, para mí apestas. No puedo decir otra cosa. Y me apena en parte, quizás, yo que sé, quizás Camprubí Montal es un gran candidato. Pero si este es lo primero que sé de él, no puedo hacer otra cosa más que decirles a ustedes que me escuchan, que gracias a los que hayan llegado a esta parte del video, quería que sea corto, pero bueno, se alargó porque, de verdad, para mí ese es el tema más importante. Para mí, mucho más que los fichajes, mucho más que Flick, mucho más que cualquier otra cosa. El presidente que esté en el Barça es la figura más importante con respecto a si nos va a ir bien o mal. Para mí esto es urgente que lo hablemos, urgente que lo estemos reflexionando con tiempo, que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos controlar nuevamente por la prensa, que no vuelva el baltorroselismo. Y hay que estar muy atentos. Siria, interesante. Font, bueno, hasta ahora solo puedo decir eso. Bueno, veremos qué tal evoluciona esa candidatura. Laporta, hasta ahora bien, estaba haciéndolo excelente, pero después de lo de Xavi yo lo bajo un bien. Pero esta candidatura de oposición de Camprubí Montal, peligro. Al menos para mí, peligro. Y eso ha sido todo por hoy. Compañeros blaugranas, déjenme en la caja de comentarios sus opiniones sobre mi reflexión con respecto a estos personajes que van a conformar la oposición de Laporta de cara a las elecciones presidenciales del Barça en 2026. Gracias a los que siempre apoyan el canal con su like y su suscripción, y un abrazo especial a los miembros del canal. Recuerden que este es un espacio de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.